Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de programación avanzada. Hoy la clase va a ser un poquito más corta porque al final del bloque vamos a hacer una prueba corta, valga la redundancia. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es consolidar un poco el conocimiento que tenemos hasta ahora, ¿no? Le quiero comentar acerca de unas cositas que ya les hablé, pero se las quiero hablar de nuevo para que lo tengan en cuenta, porque es algo que pasa mucho, es muy común, entonces me interesa que lo tengan bien claro. ¿Ok? Primero quiero hablar el tema de los contenedores. ¿Ok? Contenedores. Los contenedores, como habíamos dicho, ¿ya? Son como una clase especial que es como si yo estuviera implementando una lista de Python o un array list de Java, los que ya han visto Java, ¿ok? Que lo bueno que tiene es que nos permite agregar, eliminar, hacer cosas como un arreglo de manera transparente para el que lo está usando, ¿ok? Es decir, si ustedes quieren insertar un elemento de un arreglo, tienen que implementarlo de cero. Si quieren eliminar algo de un arreglo, tienen que también implementarlo de cero. Es decir, la eliminación sería más que nada en un arreglo. La eliminación sería buscar el elemento donde esté y luego correr todos los elementos que hay después de él hacia la izquierda. Eso ya lo vimos, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren hacer eso con un arreglo, tienen que implementar métodos de cero. Entonces, los contenedores lo que tratan de hacer es apartar todos esos detalles de la vista del que va a utilizar eso. ¿Ok? Que no sea necesario si, por ejemplo, la clase profesor necesita tener un arreglo alumno, que no sea necesario que dentro de la propia clase profesor tener que estar insertando, eliminando y haciendo todas esas cosas, ¿ya? Porque van a estar entorpeciendo el código perteneciente a la clase profesor. Entonces, generalmente lo que va a pasar es que, por ejemplo, si yo tengo un modelo del dominio, ¿ya? Y aquí yo tengo un doctor, digamos. Un doctor, ya. Y ahí tengo todas. Acá en realidad no se le pone si es público o privado. En el modelo del dominio solo se pone cuáles son los atributos. Digamos que hay dos atributos. Y doctor está relacionado con el concepto paciente. Recuerda que aquí todavía no hablamos de clase porque esto es modelo del dominio. ¿Ok? Entonces el doctor está relacionado con el concepto paciente que tiene ustedes tres características. Entonces decimos que un doctor puede atender cero muchos pacientes, ¿ya? Eso basta. Un doctor puede atender de cero muchos pacientes y un paciente puede ser atendido solamente por un único doctor. Ahora, imagínense que dado la implementación que nosotros queremos hacer, digamos que yo quiero hacer la navegabilidad hacia acá, ¿ok? Decir que un doctor a cero, atiende a cero o muchos pacientes, ¿ok? Atiende a cero o muchos pacientes. Entonces, ojo, porque cuando yo tengo, a ver, lo voy a hacer con datos reales aquí, voy a poner atributos reales. Voy a poner aquí, qué sé yo, el doctor tiene un nombre, tiene un root. Por ahora voy a dejarlo así, puede tener especialidad, puede tener mil cosas, pero por ahora voy a dejarlo así. Y el paciente, digamos que tiene igual un nombre, igual un root, y además va a tener la edad. ¿Ya? Va a tener esas cosas. Ahora, esto es modelo del dominio. Aquí está todo como muy general. Cuando yo llevo esto a un diagrama de clase, ¿ok? Lo primero que yo digo es, ok, esto como es un concepto doctor, tiene que convertirse en una clase doctor. Y todos sus atributos aquí se convierten en variables. Pero ahora como es una variable yo tengo que decir si es público o privado. En este caso dijimos que todas las vamos a hacer privadas. Nombre, que va a ser de tipo string. ¿Ya? Estas son cositas nuevas que se le agrega al diagrama de clase. Aquí vamos a tener también el root, que también va a ser de tipo string. ¿Ya? Y lo otro que se le agrega es el constructor. Vamos a ponerlo público. Aquí se le pone doctor, que es el mismo nombre de la clase. Y entre paréntesis, lo que recibe como parámetro, que en este caso va a ser el nombre. ¿Ya? Se pone nombre, string, y después abajo se pone, o al lado, se pone root string. Todo eso entre paréntesis. Y luego los get y los set.
todo público. Eso lo pueden poner así incluso en la prueba. Ahora, si ustedes ponen get y set así en la prueba, están diciendo que estas dos características van a ser de lectura y escritura. Si ustedes quieren poner, por ejemplo, el nombre de solo lectura, entonces no lo pueden poner así, tienen que poner get, ponerlo completo, get nombre. ¿Ya? Get nombre. Y ahí, qué sé yo, bueno, esto no recibe nada. Y que devuelve un string que es el nombre. ¿Ya? Tienen que ponerlo así si ustedes quieren que sea de solo lectura y luego abajo ponen los get y los set. ¿Ya? Los get y los set. Estos get y set que ustedes están poniendo abajo, lo que significa es, como yo no he puesto aquí arriba ni get ni set de root, entonces lo que estoy diciendo es que root va a ser de lectura y escritura. ¿Ok? Entonces, si todo va a ser de lectura y escritura, yo pongo solamente gets y sets y listo. ¿Ya? Entonces, ya digamos que este es el doctor y el paciente. Y el paciente se le hace el mismo proceso. ¿Ok? Es decir, el nombre, root y la edad, aquí se ponen que son privados y se ponen el tipo que devuelve. ¿Ya? El nombre, el root, la edad, lo que devuelve. En este caso sería int, en este caso string y string. ¿Ya? Y luego aquí abajo igual, el constructor, los get y los set. ¿Ya? Ahora, aquí hay una cosa. Cuando yo pongo una navegabilidad acá en el diagrama de clase, cuando yo hago esto, y yo digo un doctor está relacionado con cero muchos pacientes de esa manera, entonces lo que estoy diciendo acá es que, aquí igual hay que ponerle un nombre a la relación, ya allí como estoy diciendo que un doctor atienda a muchos pacientes, entonces lo que va a pasar es que los pacientes tienen que estar en la clase doctor de alguna manera. ¿Ok? Entonces, cuando yo pongo la navegabilidad hacia allá, lo que quiero decir es que desde doctor yo puedo llegar a paciente. Por lo tanto, aquí tengo que agregar pacientes. Y en este caso va a ser de tipo paciente. Un arreglo de pacientes, porque son muchos pacientes. No es un único paciente. ¿Ok? Y eso hay que agregarlo en doctor. Ahora, el problema con esto, como habíamos dicho, es que al agregar pacientes acá en doctor, igual yo tengo que aquí agregar el código de insertar paciente, eliminar paciente y hacer todo con paciente. Entonces, la recomendación era, mira, cuando tengan aquí una navegabilidad de uno a muchos, si es de uno a uno no hay problema, hacen una variable de paciente aquí y listo. Eso no, porque cuando tienen una variable de paciente no tienen que poner un insertar paciente, un arreglo ni nada de eso. Simplemente hacen un get y un set y listo. Pero cuando no es una variable, cuando es como este caso, así que hay un arreglo de paciente, es decir, una relación de uno a mucho, o de uno a varios, porque no tiene que ser mucho, aquí puede ser uno a mucho o 3 a 5. Y cuando son varios que necesito guardarlo en un arreglo, aquí hay que poner un arreglo, en este caso de paciente. Por lo tanto, la recomendación era, en lugar de poner eso, ya, en la clase doctor, lo que hacemos acá es, ya, es poner la clase doctor aquí, doctor acá, ya, con todos sus atributos, ya, bueno, en este caso son dos, el root y el nombre, pero ahora le vamos a agregar un nuevo atributo. ¿Cuál va a ser el nuevo atributo? Igual, el mismo que le habríamos agregado, que es pacientes, pero ahora en lugar de ser un arreglo de pacientes, ya, va a ser una lista paciente, un contenedor de pacientes. A esto le voy a llamar, va a ser del tipo lista pacientes. ¿Ok? Y ustedes me dirán, pucha, pero la clase lista paciente no está ahí todavía. Bueno, la agregamos. Que esa es la clase contenedor. Entonces, como estamos diciendo que doctor tiene un nombre, tiene un root, aquí no voy a poner el tipo porque ya ustedes saben, hay que ponerle string y string. Ya, tiene un nombre, tiene un root, que bueno, son de tipo string, por lo tanto, no hay que relacionarlo con nada. Pero aquí al yo decir que almacena una lista paciente, entonces esto tiene que estar enlazado acá. Tiene que estar enlazado acá con una clase
de tipo lista paciente, porque aquí no ven, hay una variable de tipo lista paciente. Cuando yo pongo una variable de algún tipo dentro de una clase, eso quiere decir que esa clase tiene que estar enlazada con ese tipo. ¿Ya? Entonces, aquí, vamos a borrar esto. Aquí en esta clase lista pacientes, aquí es donde yo voy a implementar todo lo relacionado con el arreglo paciente, ya sea el insertar, el eliminar, el arreglo con los pacientes, todo lo voy a tener ahí. Entonces aquí yo tengo que tener varias cositas. Tengo que tener la cantidad de pacientes actual que tengo almacenado, ya tengo que tener la máxima cantidad de pacientes, que en este caso va a coincidir con el len del arreglo, va a ser un entero también, y además tengo que tener los pacientes, ¿ya? Los pacientes, que en este caso van a ser un arreglo de pacientes, ¿ya? Van a ser un arreglo de pacientes. ¿Ok? Esto es una clase igual que todas, por lo tanto tiene que tener su constructor, lista pacientes, y va a recibir como parámetro, por lo general recibe como parámetro el máximo, ¿ya? El arreglo de paciente no tiene sentido que lo reciba como parámetro porque él lo que hace es crear un arreglo de paciente vacío. Y la cantidad, cuando yo creo una instancia, la cantidad es igual a 0. Pero el máximo yo no sé, por lo tanto, tengo que pedírselo al usuario. Entonces lo que hago es aquí entre los parámetros ponerle que recibe un parámetro que se va a llamar máximo y va a ser de tipo. Ok, y ese va a ser mi constructor. Recuerde que los constructores no devuelven nada ni reciben nada. Ok, entonces aquí tengo que poner los get y los set. Aquí no voy a poner el get max, pero este es de solo lectura. Ok, de solo lectura. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente va a tener el get, no va a tener el set. Ok, porque recuerden que el max tiene que coincidir con el largo del arreglo. Entonces, si yo permito que alguien le cambie el max a mi lista paciente, entonces yo tengo que cambiarle el largo al arreglo y tendría que hacer algo por detrás. Igual se puede hacer, pero tienen que tenerlo en cuenta. Pero de manera básica no se hace. Se deja de solo lectura nomás. Que me lo indique el usuario cuando me crea la instancia de lista paciente y ya, y ese es el máximo que se queda para siempre. No me lo puede cambiar. ¿Ok? Entonces, aquí yo digo, un doctor tiene una lista paciente. Y la lista paciente tiene cero muchos pacientes, pero como esta lista es un contenedor que dijimos que es un tipo de clase especial, aquí yo le pongo un rombito. Listo. Eso es un resumen de lo que hemos visto de los contenedores. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Alguna duda? Sí, sí. Van los contenedores. Sí, en la puerta de hoy sí, van los contenedores. Ya. Entonces, del contenedor, dentro del contenedor, a veces uno implementa el insertar, puede implementar eliminar, puede implementar buscar, puede implementar ordenar, o cualquier otro método que trabaje con el arreglo que está almacenando esta clase contenedor. ¿Okay? Recuerden que todas las clases contenedores trabajan con un arreglo. ¿Ya? Entonces, el insertar, ustedes saben insertar en un arreglo, eso no es problema. ¿Ya? Cuando yo tengo un arreglo, eso lo vimos ya cuando vimos la parte de nivelación. ¿Ya? Cuando yo tengo un arreglo, por ejemplo, tiene 3, 4, 5, ¿ya? Es decir, la cantidad, digamos que es igual a 3, y el máximo que puede almacenar es igual a 367. Entonces, ahí, cuando yo quiero insertar un elemento, el elemento se inserta acá. ¿Okay? Digamos que yo quiero insertar un 8, entonces yo guardo el 8 acá, el máximo se mantiene igual y la cantidad aumenta. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer con el arreglo interno acá desde el método insertar.
¿ya? El insertar es de lo más sencillo. El eliminar, bueno, digamos que ahora yo tengo ese arreglo y el usuario a mí me dice, quiero eliminar el 4. Quiero eliminar el 4. Entonces lo que hay que buscar primero es en qué posición está el 4. ¿Ok? En este caso, el 4 está en la posición 1. Por lo tanto, lo que yo hago es que todo lo que está después del 1 lo corro hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces ahora me quedaría el 5 aquí, el 8 aquí y el 8 esa de ahí al final me quedaría ahí, ¿no? Pero lo que va a pasar es que ahora cantidad yo la voy a disminuir y voy a poner 3. Entonces da igual que este 8 quede ahí, ¿ya? Porque como yo estoy diciendo que la cantidad de elementos es 3, entonces ese 8 no lo estoy tomando en cuenta, estoy tomando en cuenta solamente hacia acá. Entonces no importa si de ahí para atrás el arreglo está lleno de datos antiguos, ¿ya? Que no borré. Da igual, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo cuando itere por el arreglo, yo no puedo ir hasta el final del arreglo. Yo tengo que ir hasta la cantidad de elementos que yo tenga. ¿Ok? Si tengo 3 elementos, tengo que ir e iterar por estos 3. ¿Ok? Y buscar, bueno, buscar es fácil. Si yo quiero buscar el 4, yo lo que tengo que hacer es un for y decir, ¿tú eres el que estoy buscando? No. ¿Tú eres el que estoy buscando? Sí. Ah, ya, ok. Entonces devuelvo la posición. Y si no lo encuentro, si llegué al final y no lo encontré, devuelvo uno a uno. Igual para buscar, recuerden que tienen que ir hasta la cantidad. No tiene sentido que vayan hasta el final del arreglo, porque donde único ustedes tienen almacenado elementos es hasta la cantidad de elementos. ¿Ya? Es decir, si yo tengo un arreglo de 10.000 que puede almacenar hasta 10.000 elementos, pero yo tengo almacenado 5, ¿ya? Yo tengo almacenado 3, bueno, 4. Yo tengo almacenado estos 4. Entonces, si yo digo que el max es ese, pero la cantidad que tengo almacenado es 4, entonces no tiene sentido que yo itere por las posiciones que están de aquí para atrás. Porque si la cantidad mía es 4, eso quiere decir que el arreglo como máximo puede almacenar 10.000, pero ahora mismo está almacenando 4 solamente. Por lo tanto, lo que tiene sentido es que yo itere por esos 4, que son los elementos reales que yo almacené en esa red. ¿Ya? Lo que hay de ahí para atrás es como una reserva para almacenar elementos futuros. ¿Ok? El ordenar, igual ustedes lo vieron con el burbuja, y bueno, cualquier otro algoritmo que se pueda hacer con un arreglo, ustedes tendrían que implementarlo en el contenedor. ¿Okay? Todo lo que esté relacionado con el arreglo, paciente en este caso, tiene que implementarlo con el contenedor. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna duda con contenedores? Sí, sí. Como el objeto, no entendí la pregunta. Instanciarlo, tú dices. A ver, las pruebas cortas no están pensadas para que compilen ni nada de eso, no es como los talleres, ¿ya? Sino que están pensadas, de hecho, antes las pruebas cortas se hacían en papel y lápiz. Lo que ahora como tenemos la posibilidad de que ustedes trabajen en el computador, igual no, la idea no es martirizarlo. Pero la idea no es que compile, la idea es que cuando a ustedes les pidan un código, qué sé yo, de diagrama de clase, ustedes sepan cómo implementar ese código de diagrama de clase y listo, ¿ya? No importa si compila, si no compila, ya, ustedes hacen su código de las clases que les pidan en el diagrama de clase, cualquier cosa, ya, o un contenedor o lo que sea, y tienen que implementar ese código. Y listo, ya, pero no es que tiene que compilar, porque, por ejemplo, en este caso, ya, para que compile este código de lista de pacientes, yo tendría que haber creado la clase paciente. Si no, me va a dar un error porque me va a decir que la clase paciente no existe. ¿Entiendes? Pero para lo que se le pide en la prueba corta, si a ustedes le dicen, por ejemplo, implemente la clase doctor, eso no importa si no está implementada la lista paciente. Lo que le están pidiendo es la clase de doctor, por lo tanto usted se centra en que el código de la clase de doctor esté lo más correcto posible. ¿Ya? Entonces da igual si compila, si no, lo que le están pidiendo es código. Ya. Ok. ¿Alguna otra duda? Ya. Lo último que les quería mencionar es el tema de las interfaces, que también la vimos ayer. Bueno, los contenedores ya lo vimos hace más tiempo, pero lo de las interfaces ayer lo tratamos.
Y quería comentarles un poco para que vean, es decir, retomar eso, porque ya se los expliqué, pero de nuevo. Se lo quería mostrar ahora con código, para que lo vean ya más aterrizado y le den más sentido. En este caso, por ejemplo, digamos que yo tengo una interfaz calculadora. Recuerden que yo les dije que la interfaz es como la manera en que el usuario va a interactuar con mi sistema, pero sin ver qué es lo que está pasando por detrás. Entonces, en esta interfaz calculadora yo estoy diciendo cualquier clase que implemente esta interfaz, es decir, que desarrolle esta interfaz, tiene que implementar este método, este método, este método y este método. ¿Ya? Es como, qué sé yo, esto es como una plantilla que me están dando para cualquier cosa que yo pueda decir que implementa calculadora. Es decir, por ejemplo, imagínense, qué sé yo, en un país dicen, para que una empresa sea ecosustentable tiene que cumplir esta pauta y esta pauta, ¿ok? Y entonces todas las empresas que después se pueden crear, para que ellas digan que son autosustentables, tienen que tener eso que le está pidiendo. Puede tener más cosas, pero eso que le están pidiendo al menos tiene que tener, ¿ok? Aquí con las interfaces lo mismo. Es como que yo estoy diciendo, para que algo diga que es una implementación de calculadora, mínimo tiene que tener suma, resta, multiplicar y dividir. Esas cosas. No me importa cómo las va a solucionar, no me importa cómo lo implementa por detrás, pero la suma tiene que recibir dos enteros, devolver un entero, la resta así. Entonces así funcionan las interfaces en Java. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a implementar la interfase calculadora, yo pongo public interface, ¿ya? Y el nombre de la interfase. ¿Ok? Para este caso, eh, para este caso es bien parecido a las clases, ¿ya? Fíjense que las clases yo pongo public class y el nombre de la clase, que yo pongo public interface y el nombre del interface. ¿Ok? Después yo voy a poner todos los métodos del interface. En este caso, fíjense que en el diagrama de clase yo pongo suma, recibe dos enteros y devuelve un entero. Bueno, si recibe dos enteros, aquí tiene que estar el entero 1 y el entero 2 y con los mismos nombres que yo declaré en el diagrama de clase. Porque recuerden que el diagrama de clase es un paso anterior al código. Por lo tanto, ahí tienen que estar los dos enteros y retorno un entero. La suma, ahí está la resta, ahí está la multiplicación y la división. ¿Ya? Pero fíjense que no tiene nada implementado. Yo pongo, devuelvo un entero, es dividir y recibe estos parámetros. Punto y coma. Listo. No abro llave y empiezo a poner código. No, no, no. Esto es como un esqueleto. Es la plantilla de lo que debe cumplir una clase, ¿ya? Para considerarse una calculadora. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes van a implementar con los contratos. Cuando ustedes sacan los contratos, ustedes tienen que crear una interfase en su diagrama de clase que tenga una función por cada uno de los contratos. Es decir, por cada uno de los requerimientos que les dio el cliente. Cada funcioncita de esta que ustedes ven acá tiene que ser un requerimiento del cliente. ¿Ok? Y esto que ustedes ven arriba, por ejemplo, de la interfase, esto es algo que se llama Javadoc. Y nos sirve mucho para hacer las documentaciones de manera automática. De hecho, los IDE de Java te permiten, una vez que tú tienes declarada el Java te permite exportar eso a HTML y pueden crear una página web con la documentación súper fácil. ¿Entiendes? Entonces, lo que ustedes, por ejemplo, aquí, esto que tienen aquí en la interfase también aplica para las clases. Por ejemplo, acá, si yo digo, yo pongo así slash asterisco asterisco y después en cada línea le empiezo con asterisco hasta que cuando termine pongo asterisco slash. ¿Ya? Entonces aquí entre medio, si yo pongo algún texto, ese texto se va a considerar como que está describiendo a la clase o a la interfase que está más abajo. ¿Ok? Ahora en el Javadoc yo también puedo poner determinados parámetros en dependencia de lo que estoy comentando. Si es un método o si es una clase. En este caso, como es una interfase, aquí se pone el autor y la versión. Se pueden poner más cosas. Después ustedes si quieren van a ver la referencia de Javadoc y van a ver que se pueden poner muchos más parámetros acá. Pero bueno, estos son dos de los parámetros más utilizados. Luego acá, si yo tengo un contrato, yo pongo la descripción del contrato. Recuerden que el contrato nosotros lo hacíamos como una tablita, ¿ok? Entonces lo que nosotros poníamos en la tablita del contrato lo traducimos acá a Javadoc. Es decir, aquí ponemos la descripción, aquí ponemos las precondiciones, las postcondiciones, ¿ok? Esto está en el capítulo 2 que está subido por si lo quieren buscar, igual lo tienen en el sitio. Entonces aquí pongo los parámetros. Cuando yo quiera decir que es un parámetro, le pongo adelante @param, ¿ok? @param, el nombre del parámetro, en este caso X, y después lo que hace, la descripción del parámetro. Aquí @param y, segundo sumando.
arroba return, cuando yo pongo arroba return me estoy refiriendo al valor que devuelve ese contrato. En este caso, el valor que devuelve es la suma de X y Y. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se conoce como Java 2. Si yo cada contrato lo comento de esta manera, con esta estructura, con este formato específico, después mi herramienta, mi IDE, es capaz de crear una documentación automática a partir del Java 2 que yo definí en mi interfase. ¿Ok? Y fíjense que aquí, como ustedes están describiendo cada contrato, ya estarán describiendo cada uno de los requerimientos que les dio el cliente. ¿Ok? Por lo tanto, ese cliente ya va a tener una hojita o va a tener un sitio o un lo que sea donde está la descripción de todos sus requerimientos y no importa cómo funciona por dentro del sistema, a él lo que le interesa es eso, saber que están los requerimientos, lo que devuelve, lo que recibe y listo. ¿Ok? Entonces es súper útil el Javadoc para eso. ¿Ok? Ahora, aquí esto es otro ejemplo de como una metáfora de cómo funcionan las interfaces. Por ejemplo, digamos que usted es Dave o David, ya, digamos que usted es David que quiere encender la luz de su hogar y va al interruptor, pum, y lo aplica hacia arriba y se prende la luz. Lo aplica hacia abajo y se apaga la luz. Es decir, eso es un requerimiento que usted tiene, tener un cuadradito en la pared que cuando usted le dé hacia arriba, la luz se prenda. Ese es el resultado que usted espera cuando le dé hacia arriba. Y el resultado que usted espera cuando le dé hacia abajo es que la luz se apaga. Usted es David, usted vive muy contento en su mundo de simplicidad y no le interesa saber cómo funcionan las leyes de la física, no le interesa saber cómo funciona la electricidad, la ley de Coulomb, todo lo que es un circuito y esas cosas. Por lo tanto, usted es muy feliz sabiendo que el switch funciona cuando le da hacia arriba, cuando le da hacia abajo. ¿Ok? Y no le interesa saber todas las cosas eléctricas tan rebuscadas que hay por debajo, ya que si hay un cableado, que si está en paralelo, que si está en secuencia, no le interesa eso, nada más le interesa vivir su vida de comodidad donde apaga y enciende. ¿Ok? Ahora, si usted es la persona que tiene que ir e instalarle, darle ese switch a David, entonces usted lo que tiene que hacer, como en este caso, veámoslo ahora en el desarrollo de software, esta metáfora de David encendiendo y apagando la luz, digamos que ahora lo que usted quiere hacer es una llamada a un código, ya, que le devuelva algo. Y es decir, que sea como un switch, que tenga una suma, una resta, lo que sea, y que le dé un valor. No le interesa lo que está pasando por detrás. No le interesa la implementación. ¿Ya? Lo que le interesa es tener una interfase que usted pueda llamarla con código y esa interfase le dé el resultado esperado. ¿Ok? Le dé el resultado esperado. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos cuando implementamos la interfase como la de calculadora que vimos recién. La interfase de calculadora sería como el switch, ¿ok? Sería el switch, no sé, ¿qué se me cambia? Ya, la interfase de la calculadora sería el switch, ¿ok? Que no tiene ninguna lógica de código, es simplemente cada parte, qué es lo que hace, qué es lo que devuelve, qué es lo que recibe como parámetro, y luego está la implementación de esa clase que ahí ya ustedes sí tienen las partes internas del código. ¿Ok? Es decir, aquí esto sería el switch. ¿Ok? El switch, es decir, tiene las funcionalidades, sumar, que tiene precondiciones, postcondiciones, lo que recibe y lo que devuelve. No importa lo que está haciendo por detrás. Al usuario lo que le interesa es tener este switch. ¿Ya? La interfaz calculadora, o la interfaz hospital, o la interfaz universidad, en dependencia del sistema que usted está implementando. A él lo que le interesa es tener una interfaz que sea lo más fácil y asequible posible, que le haga llamados y le devuelva los valores esperados. ¿Ok? Entonces, usted como programador debe hacer esa interfaz, describirla con Javadoc mucho mejor, ¿ya? Es decir, usted saca los contratos y después los traduce acá a Javadoc en el código, ¿ok? Y luego lo que hace es implementar esa interfaz. Ahora, esta interfaz, este switch, está pensado para el usuario, para el que va luego a tomar su sistema y utilizarlo en otras librerías, en otros lugares, ¿ya? Él lo único que tiene que hacer es leerse la interfaz. Listo. Ahora, el desarrollador tiene que batirse con la implementación. Por lo tanto, después usted tiene que crear una clase que implemente esa interfaz. ¿Ok? Es decir,
ustedes pueden tener un switch. El usuario siempre va a ver que hay un switch. Y por detrás puede estar implementado de mil maneras diferentes. ¿Ya? Quizás hay una mejor que otra. Quizás, no sé, el electricista que hizo el cableado de atrás puso todos los cables súper enredados y están pelados, están mal. ¿Ya? Pero cuando él apaga y enciende, cumple su función. ¿Ok? Ahora, quizás vino otro electricista que es más meticuloso, entonces tomó y hizo el cableado más fino, más bueno, más todo. Al usuario en realidad lo que le interesa es que cuando le levante el switch, la cosa prende y no explote, ¿ya? Que la luz encienda. Entonces, ustedes por detrás pueden implementarlo de mil maneras. Por supuesto, ustedes tienen que ser como el electricista meticuloso, tratarlo de hacerlo lo más elegante posible porque después eso tiene por detrás, tiene que ser mantenido y todo. ¿Ya? Pero cuando ustedes van a implementar la interfaz, el switch, aquí es donde ustedes tiran el cableado. Ustedes dicen, ok, voy a implementar la función sumar. Aquí se pone override, que es sobreescribir, porque están sobreescribiendo la función sumar de esta interfase. ¿Ok? Entonces ahí ya aquí implementan el código. Ya, esto es lo más simple posible, pero imagínense un sistema que sea insertar médico. Entonces aquí tendrían que ir a la lista médico, llamar a insertar, crear una instancia de médico y guardarla. ¿Ya? Entonces ahí es donde ustedes implementan cada una de las funciones internas ya de su interfase. ¿Ok? Y básicamente las interfaces son eso, es como una implementación de los contratos. Y luego para la interfase tiene que crear una clase con el mismo nombre de la interfase y con el sufijo IMPL de implementation, es decir, para decir que esto está implementando la calculadora, la interfaz calculadora. Este nombre es simplemente un consenso, pero no tiene por qué llamarse así. Ustedes pueden ponerle public class hola y listo, va a funcionar igual. El tema es que por un tema de consenso, para que se entienda mejor y sea más legible el código, aquí se pone el mismo nombre de la interfase que está implementando y luego IMPL, para decir que es una implementación de esa interfaz. ¿Ya? Entonces, eso era lo que les quería mostrar en en la clase de hoy más que nada. Vamos a pasar entonces a la prueba corta. Los que están viendo el video, chao, chao, que estén muy bien. Nos vemos.